y la omega es para nosotros como la Z. La primera y la última, que quiere decir, todo lo abarca de principio a fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ese es uno de los versículos que los testigos de Jehová no pueden explicar, porque dice todo el Todopoderoso, y es uno de los nombres que usa Dios en el Antiguo Testamento. Y el Alfa y el Omega también en Isaías habla que es el Jehová o Yahvé, el Todopoderoso, y aquí Jesús lo está usando, porque Él es el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice en otro versículo, el que es, el que era, el que estuve muerto y ahora vivo para siempre. ¿No es maravilloso? La Biblia es clara. No hay que revolverle nada. No hay que quitarle ni agregarle. ¿Verdad? Bueno. Romanos capítulo 15, versículo 14. Es donde vamos a terminar ahora este capítulo. Está un poquito largo todavía, pero lo vamos a terminar. Así es de que lo que vamos a ver aquí en este capítulo, estamos ya llegando al final de este libro tan maravilloso que ha transformado el mundo, hermanos. El libro de Romanos fue el libro, se podría llamar, donde nació la Reformación. ¿De qué es la Reformación? Es cuando Martín Lutero era un monje, y luego sacerdote, y luego maestro de teología, y estaba enseñando, estaba leyendo y enseñando el libro de Romanos, y él era uno de los que se esforzaban por obedecer a Dios y hacer sacrificios, ayunos, penitencias. Se daba de latigazos hasta que se sangraba, se acostaba hasta en la nieve y se torturaba con tal de pagar por sus pecados. Y siempre estaba sintiéndose que lo que hacía no era suficiente. Cuando leyó estos versículos en el 1:16, donde dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Y el segundo, el 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando leyó eso, mas el justo por la fe vivirá, entonces quiere decir que no es por obras, es por la fe, por la gracia de Dios, a través de la fe que somos salvos. Y en Efesios 2:8 después diría, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Esto le abrió los ojos, le abrió, como dijo él, que se le abrió como el paraíso cuando leyó esto. Y vemos a través de este maravilloso libro que nos dice la Biblia. Imagínense, si uno quiere ganar la salvación por ser bueno por las obras, nadie se salva. Y hay gente que dice, bueno, si somos buenos, vamos a ir al cielo. Hay gente que uno le puede preguntar, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Al cielo. ¿Por qué? Pues soy una buena persona. Hago buenas obras, no le hago daño a nadie, no he matado, y bueno, no sé cuántas mentiras echarán, porque todos hemos rompido todos los mandamientos, ¿verdad? Sí. Pero dice, no he matado a nadie. Bueno, la Biblia dice que si odias a alguien es igual que matarlo. Si le dices necio, raca, cabeza de burro, lo que le diga a uno, dice, eso es pecado. Entonces hemos pecado. Y dicen que por las buenas obras y guardar los mandamientos pueden ir al cielo cuando todos los hemos roto. Pero la Biblia dice, no hay ni uno justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se dan cuenta? Y creen que
por las buenas obras o por ser buenos se van a salvar. Pero gracias a Dios ahí no termina nuestra historia. Porque más adelante en el capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego si llegamos al capítulo 8, versículo 1, eso sí que está para bailar de alegría. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Ninguna condenación. El diablo puede venir y acusarnos, pero Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. No hay nada de que nos pueda acusar. Puede ir y decir, hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Pero nuestro abogado defensor es Jesús. Y le dice al juez, al Padre, es verdad que sí hizo todo eso, pero yo ya pagué por todos sus pecados en la cruz. Amén. Lárgate de aquí, demonio. No tiene nada de qué acusarnos más. Y este libro por eso ha transformado la vida de millones. Ahora déjenme decirles otra cosa. Pablo tenía planeado ir a Roma. Era su deseo ir a España y luego iba a ir a Roma a predicar el Evangelio. España era lo que estaba al oeste del continente europeo y que pensaban que era el fin del mundo. Bueno, es lo que ellos pensaban en aquel tiempo. Él quería ir hasta los fines del mundo, los confines de la tierra, a predicar el Evangelio, porque él quería traer muchos y muchos y muchos más a la salvación. Era su deseo. Ahora, él quería ir a Roma, pero Dios lo llevó a Roma, pero no como él había planeado o como él quería. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Jerusalén lo arrestaron, lo tuvieron en la cárcel por 2 años y estuvimos nosotros en Cesarea de Filipo, donde encontraron, ahí lo tenían en una cárcel, y cuando fuimos ahí acababan de descubrir la cárcel donde Pablo, según eso lo tuvieron, y era un hoyo grande en el suelo, con una puertita así angosta, nomás para bajarlo y darle de comer. Lo tuvieron por 2 años ahí, y como siempre ha habido políticos corruptos, el rey y los líderes, ¿quién era el rey que estaba en ese tiempo? ¿Herodes? Agripa. Agripa era el rey en esa área. Herodes fue de otro lugar, pero también Agripa y Festo, los líderes de ese tiempo, querían sacarle dinero, lo querían sobornar para soltarlo. Y como no les daba dinero, no lo soltaban. Entonces él apeló a César. Quiere decir que él, como era ciudadano romano, tenía el derecho, si en la justicia no le hacían justicia, los presos, si eran ciudadanos romanos, podían apelar. Y es como ir a la Suprema Corte. Apeló a César, entonces lo mandaron a Roma. Él pensaba pagar su boleto, ir en un barco, no sé, como hombre libre, pero lo llevaron prisionero. Y diríamos, pues Dios ya cómo podía Dios usar a Pablo si estaba prisionero. Dios tiene sus maneras, porque los que iban en el barco, hubo una tormenta, estuvieron en una gran tormenta que duró como 2 semanas, no habían visto el sol en 2 semanas, estaban vomitando, se estaban muriendo de hambre porque no comían, todos asustados, creían que todos iban a morir, que el barco iba a zozobrar y que se iban a hundir. Y Pablo les dijo, no se asusten, porque anoche un ángel del Señor estuvo a mi lado y me prometió que nos va a salvar a todos. La presencia de Pablo, la relación de Pablo con Dios salvó a todos los prisioneros y a todos los soldados que iban en el barco. Y luego llegaron a la isla de Malta y hicieron una fogata, estaba haciendo frío y Pablo fue a juntar leña y una víbora lo mordió y todos los de la isla pensaban, este es un criminal, ha huido de la justicia, pero los dioses piensan, no Dios, los dioses ya le están haciendo justicia.
Pero ¿qué hizo? La sacudió, la aventó al fuego y no le pasó nada. Entonces pensaban que era un hombre como divino. Y entonces con eso, y él predicó el evangelio, ahí muchos vinieron a la salvación. Ven cómo Dios lleva a cabo sus planes, que no siempre van con los nuestros. Amén. Nosotros hacemos nuestros planes y le pedimos a Dios que los bendiga. En lugar de decirle, Señor, estos son mis planes, pero ¿cuáles son tus planes? Ya les he dicho antes, escriban sus planes con lápiz, pero denle el borrador a Dios, para que Él borre y lo escriba como Él quiere. Porque los planes de Dios son perfectos. No siempre son los más fáciles, no son los más cómodos. Ir de prisionero, yo preferiría ir en un crucero de esos donde le dan comida uno todo el día y se asolea uno ahí en una silla de playa. Y bueno, hay entretenimiento, hay de todo. Yo prefiero ir en uno de esos que ir de prisionero encadenado. Pero Dios tiene sus maneras. Tiene sus maneras. Está como yo cuando me enfermé. Yo no había pensado enfermarme y luego ir a compartir el evangelio con nadie, ¿no? El Señor me puso en el hospital y ahí oraba por los doctores, las enfermeras, por todos. Y tuve la oportunidad de guiar a algunos al Señor. Nunca los hubiera conocido si no me hubiera enfermado. Porque estaban allá en Brea. Pero el Señor tiene sus planes. Aunque uno no los puede entender cuando suceden, Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere. Como está en la nota del boletín. Él es el alfarero, nosotros somos la arcilla, el barro, y nos forma, nos moldea como Él quiere que seamos. Yo lo único que le digo, Señor, aquí estoy en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras. Si me hace un jarro feo, no importa, con que me use para su gloria, ¿verdad? O a usted las hace una vasija de esas de cerámica bien bonita, bien adornada, bendito sea Dios. Pero que nos use para su gloria como Él nos quiera formar. Pablo tenía sus planes, Dios se lo permitió ir a Roma, pero no como Él había planeado. Pero aún así el Señor lo estuvo usando todo el camino. Comencemos en el versículo 14 de Romanos 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Dice, ustedes están llenos de conocimiento. ¿Cómo? Dice, cuando queremos conocer a Dios, está en su palabra. A través de la Biblia conocemos a Dios y conocemos los deseos de Dios, los planes, los mandamientos para cada uno de nosotros. Dios nos usa como Él quiera. Nosotros solamente debemos estar dispuestos. Que el Señor nos use como Él quiera. Versículo 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Dice, no los estoy regañando, solamente les estoy recordando. Pablo no tiene ninguna palabra fuerte para la iglesia de Roma. Las tuvo muy fuertes para la iglesia de Corinto, porque había mucho pecado en la iglesia. Entonces ahí sí los regañó, ahí sí les puso una sacudida. Les dio unas cuantas guajoloteras. Pero aquí el Señor, aquí Pablo los está animando. Y dice en el versículo 16, dice, bueno, por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Miren nada más, dice, es para ser ministro. La palabra ministro quiere decir también sacerdote, pero no sacerdote como lo conocemos nosotros o como eran los sacerdotes judíos. Él le está ofreciendo a los gentiles a Dios, a todos los que está trayendo al reino de Dios a través de la predicación del evangelio. Él como un sacerdote los ofrece en sacrificio a Dios. Es de lo que está hablando. Y él fue hecho ministro o sacerdote para ministrarles el evangelio de Dios. Se fijan, él no dice mi evangelio, mis palabras, mis ideas, es el evangelio de Dios. Y vamos a ver que menciona a Dios
menciona a Jesús y menciona al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 15 y 16 dice: pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se dan cuenta? Dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Uno pensaría, si Dios me va a usar, Dios va a evitar que pase yo por problemas. No, ¿saben que a todos los que el Señor llamó, prácticamente todos tuvieron problemas? Bueno, escogió 12 apóstoles, ¿verdad? Uno de ellos lo traicionó. 10 de ellos murieron muertes de mártires, atravesados con lanzas, con espadas, con flechas, quemados, de todo tipo, descabezados. Pero estaban sirviendo a Dios. ¿Se dan cuenta? Así es de que si Dios nos llama a sufrir por su nombre, vale la pena. ¿Saben de qué? ¿Creen ustedes, hermanos, que ahorita los apóstoles se quejan en el cielo contra Dios por lo que permitió que pasaran en la vida? No, al contrario, dan gracias que los usó. El único que no sirvió para nada fue Judas. Ese sí lo traicionó. Ese estaba robando de lo que entraban a las ofrendas. Estaba robando. Eso es lo que estaba haciendo Judas. Pero todos los demás murieron muertes de mártires, no negando al Señor. Pero ahora tenemos los evangelios, tenemos la historia de los apóstoles, cómo sirvieron al Señor. Y luego, en 1 Corintios 1:27 al 29 dice, miren cómo lo escogió. Miren Pablo, que déjenme decirles, ustedes conocen la historia de Pablo, ¿verdad? Era un fariseo, que para llegar a ser fariseo era lo máximo en Israel. Era la posición más alta. Conocía la ley, tenía poder, tenía una gran educación, porque Pablo fue enseñado y entrenado por el mejor maestro que había en Israel en ese tiempo. Se llamaba Gamaliel. Pero sin embargo, miren lo que dice ahora Pablo en 1 Corintios 1:27. Sino con lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se dan cuenta? Él está considerándose que él era de lo peor, de lo bajo. ¿Por qué? Porque Dios escoge las cosas débiles para confundir a los poderosos. Y lo ignorante de este mundo, ¿saben que el mundo nos juzga de ignorantes a los cristianos? De tontos, de fanáticos, que nos dejamos explotar, que nos dejamos robar. Eso es lo que el mundo enseña. A mí recuerdo hace muchos años, yo estaba yendo a otra, recién a la primera iglesia donde acepté al Señor en Wilmington. Y tenía un amigo, era vecino que vivía ahí en los condominios donde vivíamos. Éramos muy buenos amigos, pero él no era creyente. Y esto fue lo que me dijo. Dijo, tú no sales de la iglesia. Escuchen lo que les voy a decir. Dijo, tú no sales de la iglesia. Te habrías de buscar unos 40 tontos que te mantengan. Eso me dijo. Búscate unos 40 tontos que te mantengan. Por ese es el concepto que tenía de los pastores. Y a veces no se equivocan. A veces no se equivocan. Yo el otro día, hace 2 días, estaba viendo un video de un pastor donde entra a la oficina donde guardaban las ofrendas y empezó a sacar sobres con el dinero y echárselos a la bolsa. Porque estaba usando el dinero para
buscar prostitutas. Por eso no culpo a muchos de que tengan ese concepto de los pastores y de la iglesia, porque muchos damos mal testimonio. Pero Pablo no era uno de esos. Pero el mundo nos considera tontos, ignorantes. Pero nosotros, hermanos, todos lo que tenemos, sabemos de quién lo recibimos. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que nos ha dado ha venido de su gracia. Este edificio lo compramos gracias a Dios, ya lo pagamos gracias a Dios, por la gracia de Dios y por la ayuda de todos ustedes. Amén. Y estamos mandando ayuda para los misioneros en Perú y otros ministerios aquí en la comunidad, y a otros ministerios como Samaritan Spurs, del Bill Franklin Graham, del hijo de Billy Graham, que andan ayudando a gente víctimas en las catástrofes por todo el mundo. Sabemos que bien usan los recursos y por eso los apoyamos. Pero todo lo que hacemos lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. No para tomarnos ningún crédito, porque como les digo de nuevo, lo que somos y lo que tenemos lo tenemos por el Señor. Y se lo ofrecemos todo, como nos quiera usar. Y Pablo es lo que estaba haciendo, ofreciendo su vida, su corazón al Señor. Miren, en Jeremías 9:26 dice, así dice, 23, perdón, Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que se quiera alabar, que se alaben, o sea, que se alegre de conocer al Señor, de que se alegre de estar sirviendo y siguiendo al Señor. Y eso es lo que Pablo hacía. Regreso de nuevo al versículo 17, seguimos, dice en Romanos 15, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles y con la palabra y las obras. ¿Se dan cuenta? Él no toma ningún crédito para sí mismo. Dice, todo lo que yo hago, lo hago por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, por medio de la obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, simplemente ser obedientes. O alabar, glorificar, exaltar, servir al Señor. Hay quienes dicen, yo amo a Cristo y moriría por Él. ¿Saben que es más difícil vivir para Él que morir por Él? Porque morir puede ser un minuto. Hagan de cuenta que ahorita llegara alguien con una ametralladora y se dijera, vamos a matar a todos los cristianos. Los que no son cristianos pueden salir ahorita. ¿Cuántos saldrían? ¿Todos saldrían? No. Pues yo primero. No se crean. ¿Qué haríamos? Van a matar a todos los cristianos. Diríamos yo, pues voy al cielo. ¿Qué tal mal me pueda ir? Yo soy cristiano. ¡Pau! Le dieron en la torre. Lo mandaron al cielo. Es más fácil morir en un momento de esos de valentía, porque el Señor es el que nos da el valor. Pero es más difícil vivir para Él todos los días en el trabajo, con la familia, con los parientes, con los in-laws, como le llaman aquí, ¿verdad? Los cuñados, los suegros, las suegras. Dios las bendiga a todas. A todos, ¿verdad? Es más difícil a veces vivir con los parientes que con los extraños, ¿verdad? Pero les digo, pero hay que morir. Pero ¿saben que todos los cristianos debemos de morir todos los días? Morimos a la carne, morimos a nosotros mismos, morimos negándonos para servir a Dios y para servir a otros. De lo que decía, déjenme decirles un poquito. Tuvimos el desayuno de varones y ojalá que hubieran estado aquí los que no estuvieron. Tuvimos como unos 90, 100 hombres aquí. Aquí estaba lleno, tuvimos que poner sillas aquí, poner sillas atrás, y había otros allá atrás
afuera sentados en sillas y los sillones. No ocupimos aquí. Tuvimos que poner mesas aquí, mesas allá y mesas allá hasta atrás. Pero ¿saben por qué? Porque aquí sirven una comida de lo mejor. Todas las hermanas que trabajaron y cocinaron y sirvieron, vinieron a darme las gracias. Los hombres que vinieron ahora me mandaron textos de que es la mejor comida que han tenido. A la última, de todas las iglesias, he ido a todas, somos como 8 iglesias, prácticamente he ido a todas. Aquí es donde se les ha servido mejor. La última vez que fui a otra iglesia, no la voy a mencionar, había como unos 50, 60, y había, como aquí se les dio hasta tamales la otra vez, había como cerca de unos 100 aquí. Pero no solo eso, el mensaje que dio el pastor fue un mensaje hermosísimo. El pastor de la iglesia de Landers. O sea, se les alimentó física y espiritualmente de lo mejor. Pero eso es de lo que se trata, de amarnos, ayudarnos, servirnos, convivir, porque eso ayuda mucho. ¿Saben por qué? Porque si yo necesito un mecánico, nomás le hablo a uno de los pastores que ya conozco. Oye, ¿tienes algún mecánico en tu iglesia? Un electricista, alguien que trabaja en aire acondicionado. Y nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? Nos ayudamos unos a otros. Nos servimos unos a otros. Y eso es de lo que se trata. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en recompensa por ustedes, para salvarnos. Y es lo que Dios nos llama a ser siervos y vivir en obediencia. Sigo en el versículo 19, dice, bueno, repito el 18, dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con las palabras, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Dicen, bueno, ¿qué tan lejos está la distancia de Jerusalén a Ilírico? 1500 millas. ¿Cuánto anduvo Pablo caminando? Y leí en otro comentario que él viajó como unas 15,000 millas de una ciudad a otra, de una isla a otra, de un lugar a otro. Anduvo prácticamente por el Imperio Romano en diferentes lugares, predicando el Evangelio y plantando iglesias. Ese era su amor, ese era su deseo, servir al Señor con todo su corazón. Y el versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Él quería ir hasta España. En ese tiempo España era como la cúspide, la cumbre de la filosofía, de la ciencia, del conocimiento. Había grandes hombres de ciencia, sabios, filósofos. Inclusive uno muy famoso, Séneca, era de ahí, nació en España, creció en Roma. Era el maestro de Nerón, el emperador cruel, salvaje de Roma. Él fue su maestro cuando era joven. Ya cuando creció, lo mató. Mató a su maestro. Seguro no le gustaba lo que le decía y lo acusó de traición y lo mató a él y a su esposa. Pero en este tiempo, les digo, la razón que se los menciono es porque España en ese tiempo era una de las ciudades más famosas y poderosas en el Imperio Romano, y Pablo quería ir ahí a plantar iglesias. Pablo siempre buscaba ir a las ciudades grandes porque decía, si planto una iglesia ahí, de ahí se extiende. De ahí se extiende para los demás pueblos. Y es lo maravilloso, les he platicado, les he contado de cuando una vez fui a uno de los viajes que fuimos a Perú. Nos llevaron a una aldea de indígenas. Y el jefe de la tribu ahí no hablaba español. La hija lo traducía de su lenguaje a español. Y yo lo traducía de español a inglés para los que iban conmigo.
Y me estaba diciendo el Señor, dijo, cuando yo estaba chico, iba yo con mi papá a las guerras contra las otras tribus. Dijo, y cuando los que matábamos, les cortábamos la cabeza y las achicábamos. Lo que hacían, lo que dijo que le quitan toda la piel a la calavera y luego le ponen arena bien caliente y la reducen, la encoge. Y la tienen colgadas en su casa como trofeos. ¿Quién quiere tener un trofeo de esos? No, ¿verdad que no? Eso era lo que hacían con sus enemigos. Aparte de otras cosas, se comían hasta los corazones del enemigo, porque ese ingreso les daba fuerzas. Cuando fueron misioneros a predicar el evangelio, el papá de él se convirtió. Y ahí en la tribu casi todos se convirtieron. Y lo que empezaron a hacer, ir con los enemigos que tenían, a los que antes mataban, a predicarles el evangelio. Y muchos vinieron a la salvación y esos fueron a predicar el evangelio a sus otros enemigos. Y así por las selvas se ha ido predicando el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo Dios puede usar cosas en una manera increíble? Nosotros no podríamos imaginarnos. Pablo nunca se imaginó cómo él iba a salvar a toda la tripulación en ese barco. ¿A cuántos se salvaron en la isla donde él llegó? Y nosotros no tenemos idea de cómo Dios nos puede usar. Dice uno, no, pues yo no tengo mucha habilidad. Pero podemos compartirle nuestro testimonio a alguien en el trabajo. Y Dios puede usar a ese o a otro que él le predique, le comparte el evangelio. Y ese puede llegar a ser un misionero, un evangelista, un pastor, que trae a muchos más a la salvación. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de Billy Graham? Todos lo conocen, ¿verdad? Todos conocen a Billy Graham. Ahora, ¿quién fue el pastor que trajo a Billy Graham a Cristo? Mordecai. El pastor que lo trajo a los pies de Cristo se llamaba Mardoqueo, sería en español. Era americano, Mordecai. Mardoqueo. No lo conocemos, pero Billy Graham sí. Lo trajo a los pies de Cristo y él predicó el evangelio por todo el mundo y millones, sino cientos de millones vinieron a la salvación a través del ministerio de Billy Graham. Predicó el evangelio por más de 50 o 60 años. Y Dios nos puede usar para sembrar un granito. ¿Saben que para un árbol de esos secuoya, esos árboles altísimos, grandísimos, es una semillita? Y así es el evangelio. Ahí se extiende y Dios lo multiplica, lo crece. Lo que tenemos que hacer es obedientes. Obedientes. Eso es lo que tenemos que hacer. Versículo 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Él quería ir, pero Dios no se lo permitió por diferentes razones. No las sabemos, ahí lo dejamos. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos y pasar y ser encaminado más allá por vosotros. O sea, que va a pedirles ayuda, que lo ayuden financieramente para poder seguir su ministerio. Una vez que haya gozado con vosotros, dice, primero voy, paso un tiempo con ustedes, me ayudan y sigo a España a predicar el evangelio. Nunca llegó Pablo porque fue arrestado. Cuando llegó a Roma, llegó como prisionero, estuvo un tiempo, lo soltaron, pero no hay ninguna escritura en la Biblia de que fue a España. Pero Dios de todas maneras lo usó. Y ahora cambia el tema, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y los de Macedonia y los de Acaya eran iglesias pobres, pero Dios los usó. Dios tenía en el corazón de servir y de ayudar, y Dios los usó. Miren, déjenme leerles en 2 de Corintios 1, 8 al 4, dice, así, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se dan cuenta? Y dice que de su extremada pobreza dieron, de lo poco que tenían, dieron mucho, con agrado, porque querían ayudar a los de la iglesia en Jerusalén. Lo que sucedió en Jerusalén, los sacerdotes de la iglesia judía eran saduceos. Los saduceos eran los peores enemigos que tuvo Jesús. Entonces, ¿qué piensan que están haciendo con los seguidores de Jesús? Si hagan de cuenta, teniendo un trabajo, se dieron cuenta que se convirtieron en cristianos, perdieron sus trabajos, sus casas, sus burros, sus carros y sus trocas, lo que hayan tenido. Entonces la iglesia estaba pobre. Entonces los de las iglesias de otras regiones lejanas los estaban ayudando, y saben que eso trae la unidad. Eso trae la unidad de las iglesias, porque antes había animosidad entre los gentiles y los judíos, pero cuando dice aquí que los judíos tienen la obligación de ayudar financieramente, materialmente a los que les han dado los dones espirituales, entonces eso une a la iglesia. Miren, dejen continuar. Dice el versículo 27, pues les pareció buenos y son deudores a ellos, a los judíos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ser de ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y eso es lo que hizo cuando llegó a Jerusalén. Llevaba el dinero que había colectado para la iglesia de Jerusalén. Y ahí fue cuando fue arrestado. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, y el Espíritu es con mayúscula, es el Espíritu Santo. Miren, aquí está la Trinidad en este versículo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, al Padre. ¿Y por qué les pide ayuda? Miren, para ser librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Y lo que está diciendo, oren por mí, necesito sus oraciones. Él decía, yo oro por las iglesias todos los días, oro por ellos, y yo oro por ustedes, así que les pido que también oren por mí. Necesito sus oraciones. En Isaías, para concluir, Isaías 55, 8 y 9 dice la palabra de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De nuevo, con eso les quiero decir, hagamos nuestros planes, pero escribámoslos con lápiz. Dicen, ¿por qué con lápiz? Y le damos el borrador a Dios para que Él cambie lo que Él quiera cambiar. Porque Pablo tenía sus planes, pero Dios tenía los suyos. Y los planes de Dios se llevaron a cabo en la vida de Pablo, y al final de cuentas fue usado mucho más de lo que él se imaginaba. Lo que les quiero decir, hay que ser obedientes a Dios. Hay que buscarlo y servirlo con todo nuestro corazón. Y el Señor es fiel. El Señor es fiel. Nada de lo que hagamos o demos o sirvamos se desperdicia jamás. Dios lo usa para su gloria y para nuestra bendición. Así es de que los animo a que lean el capítulo 16 para la próxima vez que estemos aquí juntos. El capítulo 16, y vamos a concluir en el próximo vamos a concluir el libro de Romanos. Padre bendito,
Dios Todopoderoso, lo adoramos y lo glorificamos. Lo exaltamos con todo nuestro corazón, Señor. Y oramos por los que están fuera, Señor. Sabemos que algunos están de viaje o fuera de la ciudad, fuera del país. Bendígalos en donde quiera que estén. Protégelos, guárdelos, guíelos. Y a los que estamos aquí, Señor, le pido su bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que los bendiga, los proteja, los guarde, los guíe todos los días de su vida. Y que los use para su gloria y que sean bendecidos en abundancia. En el nombre santo y bendito de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Tengan un día lindo en el Señor. Nos vemos el jueves.